se nos vuelven infinitos. Entonces no sería posible poder tomar una muestra de cada uno de los puntos que conforman el plutonio. Entonces, de esa población, lo que uno hace es obtener una muestra, o sea, vamos a obtener una muestra de un determinado tamaño y seleccionada de tal forma que esa muestra sea lo más representativa posible de esta población. Entonces, a esta muestra, que sí ya tiene un tamaño finito y un tamaño que nosotros podemos manejar, de esa muestra sí vamos a poder conocer el valor, los estadígrafos, en este caso el valor medio o la varianza, o el estadígrafo que a ustedes se les ocurra, el coeficiente de kurtosis, el coeficiente de asimetría, la desviación estándar, bueno, sea el estadígrafo que sea, lo pueden conocer a partir de los datos que tienen en la muestra. Dijimos que estos no los conocemos porque no podemos acceder a todos los individuos de la población, pero sí son los que queremos conocer. Nosotros queremos conocer cuál es el valor medio de la población, queremos conocer cuál es la desviación estándar de la población, cuál es la varianza de la población. Queremos conocer esto, a nosotros nos interesa la población, pero bueno, no podemos acceder a esa población. Entonces trabajamos con las muestras que sean representativas de esa población, vamos a conocer los estadísticos de la muestra y después vamos a validar si estos estadísticos se corresponden con los parámetros de la población. O sea, si el valor medio de la muestra, el estadístico el valor medio de la muestra, se corresponde con el valor medio de la población. Si la varianza de la muestra se corresponde con la varianza de la población. Tenemos que validar eso, porque en definitiva siempre vamos a estar trabajando con muestras, salvo casos muy excepcionales. Siempre vamos a estar trabajando con muestras. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestra muestra sea representativa de la población y los estadísticos que yo puedo calcular en la muestra sean representativos de los parámetros de la población. Entonces, si son representativos y son válidos, digamos, esto estadísticamente hay mecanismos para establecer, que hoy vamos a ver un poco de eso, hay mecanismos para establecer si el valor de la media que yo tengo en la muestra lo puedo considerar como el valor medio de la población. Bueno, hay mecanismos estadísticos que me permiten decidir si eso es posible o no es posible y me dan el margen de error que puedo tener. Entonces, si eso es posible, nosotros vamos a estar haciendo una inferencia entre los valores calculados en la muestra, los estadísticos calculados, una inferencia de los parámetros de la población. O sea, vamos a poder conocer los parámetros de la población a partir de esta inferencia. Eso es, digamos, conceptualmente lo que queremos hacer, digamos, y lo que engloba esta unidad. Para ver si conceptualmente a ustedes también les queda claro. ¿Qué otro ejemplo pueden poner en geología donde sea necesario esta situación? Que tenemos una población y a partir de esa población hacer un muestreo, obtener la muestra y luego hacer la inferencia. ¿En qué otro tipo de estudios geológicos es necesario? ¿Qué se les ocurre? No se me ocurre nada, la verdad, pero... A ver, ¿algún ejemplito? ¿Algo? Belén, ¿se te ocurre algún ejemplo? No, profe, la verdad que no. De los que hemos estado viendo en las clases pasadas, ¿tampoco? ¿Podría ser de los sedimentos? De eso que el ejemplo de la columna estratigráfica, que por ejemplo podemos, no sé, analizar cada uno de los estratos, me imagino, una cosa así. El contenido, no sé, de arcillas, por ejemplo.
Bien, ajá, por ahí va. Con esa última partecita, contenido de arcilla, ahí sí como que se puede llegar a encauzar. Porque lo otro que habíamos visto con los estratos, por ahí era lo que habíamos puesto un ejemplo de determinados tipos de fósiles en cada estrato. Entonces, bueno, por ahí según el fósil, la cantidad que pueda haber en cada estrato tal vez no sea muy grande y se puede acceder a toda la población. Pero ya cuando dijiste la cantidad de arcilla, sí, porque arcilla tenemos en el estrato, digamos, puede estar en forma continua, entonces en todos los puntos vamos a tener arcilla. Entonces ahí de vuelta, no podemos tomar una muestra de todos los puntos del estrato porque se nos vuelve infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar determinada cantidad de muestras de ese estrato y con esas muestras vamos a calcular el porcentaje de arcilla o lo que necesiten calcular con las arcillas. Vamos a sacar sus estadígrafos, su valor medio, su varianza, su desviación, lo que sea. Y con esos valores vamos a hacer la inferencia y vamos a ver si es válida esa inferencia hacia el estrato entero, digamos, sería en este caso. Así que bien, ese sí puede ser un ejemplito. Muy bien. Bueno. Entonces, esta parte, ahora vamos a ver un poquito esta parte, este muestreo que nos habla. Este muestreo siempre tienen que prestar mucha atención cuando ustedes vayan a hacer el muestreo y estar muy seguros de la forma, primero de la cantidad de muestras que van a tomar, eso por un lado, y después de la forma en que van a seleccionar esas muestras, porque si este primer paso, que es sacar las muestras, está mal realizado, no se puede hacer nada de los pasos que siguen. Entonces, el muestreo es muy importante. Un muestreo mal hecho les invalida hacer la inferencia. De un muestreo mal hecho, ustedes van a poder calcular los estadísticos de la muestra, pero esos estadísticos van a ser representativos solamente de la muestra. No van a poder hacer una inferencia y asumir que esos estadísticos representan a la población. Este paso no lo van a poder hacer, o sea, la inferencia no la van a poder realizar si el muestreo no está bien realizado. Entonces, tengan en cuenta eso. De todo esto, lo importante no es en gabinete obtener los valores y calcular los estadísticos y después hacer la inferencia, sino que si el muestreo no está bien realizado, la inferencia no la pueden hacer. Entonces, bueno, del muestreo nos dice que existen muchas razones para tomar una muestra. Es lo que venimos hablando, ahora con los ejemplos. En geología, básicamente, una de las principales razones es esto que decimos de que las poblaciones se nos vuelven infinitas o no podemos acceder a gran parte de la población. Pero bueno, independientemente de cuál sea el objetivo de nuestro estudio, los vincula el hecho que no alcanza solo caracterizar la muestra con algún estadístico, como la media y la varianza, sino que es necesario utilizar la información que provee la muestra para extender o realizar inferencias sobre la población. Sintéticamente, se trata de estimar un parámetro de la población de n elementos con la información de una muestra de tamaño menor n. Es lo que les decía recién, volvemos al anterior. Si el objetivo de tomar una muestra y trabajar con la muestra, prácticamente siempre el objetivo es luego poder hacer inferencia y conocer los parámetros de la población, a partir de los datos obtenidos en la muestra. Prácticamente siempre ese es el objetivo. Nosotros queremos conocer la población en su conjunto. Entonces no tiene mucho valor tomar una muestra, conocer los estadísticos y quedarme con eso. Puede haber algún caso particular de estudio que solamente nos interese conocer la muestra y nada más, pero sería algo muy particular. Así que bueno, es eso mismo que les dice acá. Acá lo resume. Uno quiere estimar el parámetro de la población, uno quiere conocer estos parámetros con la información de una muestra, con la información de la muestra. A partir de esta información yo quiero conocer estos parámetros. Y eso se hace a través de la inferencia. Esto tiene un tamaño n mayúscula, a la cual no podemos acceder en forma completa, y esto tiene un tamaño n minúscula, a la cual sí podemos acceder,
y nosotros definimos de qué tamaño tiene ese n y cómo vamos a seleccionarlo. Entonces ahí aparecen los métodos de muestreo. Dice, una vez se han especificado la población objetivo y las características, el punto siguiente es elegir un método para obtener una muestra representativa de toda la población. Eso es fundamental, que sea representativa de toda la población. Elegir el método de muestreo apropiado es fundamental para emplear correctamente los métodos estadísticos e inferir, o sea, hacer la inferencia, inferir los parámetros poblacionales a partir de una muestra, así como para estimar valores medios y la variabilidad. Los métodos de muestreo se clasifican según el número de muestras y de acuerdo a la manera usada para seleccionar los elementos de la población que integran la muestra. Entonces, estos métodos de muestreo es fundamental para que la muestra sea representativa de toda la población. Si la muestra es representativa, vamos a poder hacer esto que nos dice acá. Vamos a poder hacer la inferencia y conocer los parámetros de la población a partir de los estadígrafos de la muestra. Entonces, bueno, estos métodos de muestreo nos dice que se clasifica de acuerdo con el número de muestras que tomamos de una población. Entonces vamos a tener un muestreo simple si tomamos una sola muestra, un muestreo doble si tomamos 2 muestras y múltiple si tomamos 3 o más muestras de la misma población. Esto es importante, ya vamos a ver en unas diapositivas más por qué, pero bueno, de una misma población uno puede tomar una muestra, puede tomar 2 muestras o puede tomar múltiples muestras de esa misma población. Y también hay una clasificación según los procedimientos para seleccionar cuáles serán los elementos de una muestra, y se tiene los muestreos no probabilísticos y los probabilísticos, que son los que conocemos como aleatorios o estadísticos. Nosotros nos vamos a basar en los métodos de muestreo probabilístico, que son estos métodos aleatorios. Si se acuerdan, hace unas clases atrás hablábamos de fenómenos aleatorios y fenómenos determinísticos. ¿Alguien se acuerda un poquito cuál era la diferencia entre esos dos fenómenos? ¿No? ¿Ninguno se acuerda? Fenómenos determinísticos y aleatorios. No era que los aleatorios tienen la misma probabilidad de ocurrencia y los determinísticos se determinaban la probabilidad con la frecuencia. Más o menos, José. Va un poquito orientado, pero no es exactamente eso, digamos. Habíamos visto fenómenos determinísticos y aleatorios. Los determinísticos son los fenómenos que nosotros podemos conocer el valor que va a tener en un momento determinado. Habíamos puesto en la órbita de un satélite. Los satélites están orbitando alrededor de la Tierra y la órbita que tiene el satélite es conocida con mucho detalle. O sea, yo puedo saber determinados satélites, supónganse en Landsat, el Landsat 8, yo puedo saber hoy el Landsat 8 a las 12 del mediodía en qué posición de la órbita va a estar. O sea, yo conozco a priori cuál va a ser el comportamiento. Eso es un fenómeno determinístico. Y el fenómeno aleatorio es todo lo contrario. Yo no puedo conocer de antemano, digamos, cómo va a ser ese comportamiento. Entonces, un fenómeno aleatorio, por ejemplo, no sé, es conocer cuál es la cantidad del catión calcio que voy a tener en una muestra del río, no sé, el río que se les ocurra, una muestra tomada hoy a las 15 de la tarde. Yo no puedo conocer de antemano cuál es el valor que va a tomar. O sea, no puedo predecir de antemano el fenómeno. Esos son fenómenos aleatorios. Por eso, bueno, son contrastantes unos con otros, los determinísticos con los aleatorios. Y José hacía mención a la probabilidad, que está bien,
porque estos fenómenos aleatorios nosotros los podemos estudiar ya sea por ensayo, digamos, y repetición en un laboratorio, como es el ejemplo de tirar una moneda al aire. Si yo tiro una moneda al aire o si tiro un dado, no puedo conocer de antemano qué valor va a salir. Pero yo sí puedo realizar ese experimento un montón de veces, y de tantas veces que lo realizo, puedo conocer cuál es la probabilidad de que ocurra cara o que ocurra seca, o la probabilidad de que ocurra el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 en un dado. Entonces, en los fenómenos, en los muestreos probabilísticos, estas muestras de la población que nosotros tenemos en su conjunto, nosotros, el apartado anterior nos decía que podemos tomar una muestra, dos muestras, podemos tomar múltiples muestras. Bueno, como es un fenómeno probabilístico, todas las muestras, digamos, tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Por eso se les llama métodos probabilísticos o aleatorios o estadísticos. En cambio, en los no probabilísticos se basan en el criterio de un especialista en la temática que dice de qué manera se va a seleccionar la muestra. O sea, tiene que ser alguna temática en particular, y hay un especialista que dice, no, se va a tomar muestras en este punto, en este otro punto, en este otro punto y acá. Eso es un muestreo no probabilístico. En cambio, en el probabilístico, todos los individuos de la población, volvemos al ejemplo del Plutón. Si estamos hablando del Plutón, bueno, cada uno de los puntos de la superficie donde está el Plutón tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para conformar parte de la muestra. Eso es un muestreo probabilístico, y son los que nosotros vamos a estar trabajando. Que si bien no conocemos de antemano cuál va a ser el resultado, pero sí tenemos los modelos de distribución de probabilidad que vimos en las clases pasadas. Entonces vamos a tomar la muestra, vamos a ver cómo se distribuyen los valores de esa muestra, y esa forma que tiene la distribución de los valores de mi muestra, lo vamos a similar como si fuera la de alguno de los modelos de distribución de probabilidad. Entonces, bueno, acá tenemos el muestreo aleatorio simple. Fíjense, bueno, acá está representado un muestreo aleatorio simple para un área de trabajo lineal, y acá para una superficie. Entonces, acá me indica que esto es una beta. Supónganse que ustedes quieren conocer el contenido de plomo alojado en una beta de cuarzo, por ejemplo. Entonces, esta es la beta de cuarzo que ustedes tienen en el campo. Esta es toda la superficie de la beta que está aflorando en el campo, o sea, a la cual pueden acceder. Entonces, bueno, ustedes no podrían tomar, digamos, todos los puntos de la beta para hacer el muestreo. Entonces deciden tomar una muestra de esa beta de cuarzo. Primero que nada, definen de cuánto va a ser el tamaño de la muestra, cuántas muestras van a tomar para conformar la muestra. Y una vez que deciden eso, bueno, el muestreo aleatorio es que cada uno de los puntos sobre esta beta tiene la misma probabilidad de ser elegido. Entonces, de forma aleatoria, ustedes seleccionan cuáles son los puntos donde van a realizar un muestreo. Entonces, en forma aleatoria, acá, por ejemplo, ya salió, los puntitos que están con negro están indicando la posición de dónde se debe tomar la muestra. Hoy en día hay un montón, por ahí cuando uno les dice en forma aleatoria, seleccionan los puntos donde van a tomar la muestra. Hoy en día hay un montón de programitas, por ejemplo, no sé si ustedes en la carrera a esta altura han tenido sistema de información geográfica o teledetección y han usado Quantum GIS. ¿Lo han usado en alguna otra materia?
¿Han usado Sí, ¿cómo dice que se llama? QGIS o Quantum GIS? Que es un sistema de No, información gráfica. no me suena. Capaz que sí, seguro sí, en Geomorfo o en foto. Ajá. Sí, por ahí en las cátedras de cartografía, de fotointerpretación, de teledetección, en esas cátedras es donde más se suele usar. Bueno, el ArcGIS también. Sí, sí. Ese, el ArcGIS, sí. Bien. Ajá. Bien, bueno, pero ArcGIS es exactamente lo mismo que QGIS. Pasa que QGIS es de licencia libre, es gratuita, y ArcGIS tiene una licencia que hay que pagar. Pero los dos son sistemas de información gráfica, así que es exactamente lo mismo. Bueno, por ejemplo, en ArcGIS o en QGIS, en cualquiera de los dos, si ustedes tienen que realizar un muestreo aleatorio, superficial o lineal, tomemos el ejemplo acá de superficial, ustedes ponen la grilla que tienen, la separación que tienen entre las grillas, y hay una función que le piden, bueno, seleccioname 10 puntos, o 20, o 15, o 12, o los que ustedes quieran, los que ustedes han definido, seleccioname de esta grilla los 10 puntos, de forma aleatoria. Entonces, el programita les devuelve la ubicación de los 10 puntos seleccionados en forma aleatoria. Si ustedes eso mismo lo volvieran a repetir, otra vez el experimento le vuelven a dar a esa función seleccionar 10 puntos, le vuelven a dar ok a esa función, les vuelve a seleccionar 10 puntos. Y esos 10 puntos pueden ser 10 puntos totalmente distintos, porque están seleccionados de forma aleatoria. O sea, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados en cada intento que se hace. Entonces, bueno, eso es un muestreo aleatorio simple. Entonces, acá en la parte superficial, esta sería el área de estudio que ustedes tendrían, y tendrían que ir y tomar en estos puntos rojos, tendrían que ir con las coordenadas que correspondan a cada punto, ir al terreno y tomar la muestra en cada uno de estos puntos. Ahí están haciendo un muestreo aleatorio simple, en forma real, acá lo hacen en forma lineal. Si esto es una veta de cuarzo, bueno, donde caen los puntos, ahí deben ir y tomar las muestras. Fíjense que acá tenemos simbolizado con X lo que sería nuestra población, y de esa población hemos dicho que uno puede hacer un muestreo simple, doble o múltiple. O sea, si tomo una muestra es simple, si tomo 2 muestras es doble, y si tomo más de 2 es múltiple. Bueno, de esa población ustedes pueden sacar infinita cantidad de muestras aleatorias. Estos X sub 1, sub 2, sub 3, X sub I, X sub N y hasta el X que uno quisiera, son todas las muestras que uno puede tomar de esa población. Entonces yo tengo acá un conjunto de muestras aleatorias, que es esto mismo que les decía recién. 2, 4, 6, 10. Acá de la grilla de trabajo que ustedes tienen, han tomado una muestra de 10 puntos. Si en el programita, en el ArcGIS, ustedes le vuelven a decir, bueno, tomame una muestra de 10 puntos en forma aleatoria y le vuelven a dar OK, seguramente va a seleccionar 10 puntos distintos. ¿Que algunos se pueden repetir? Sí, porque todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, independientemente si en el muestreo anterior ya fueron seleccionados. Eso es independiente. Entonces, bueno, le va a salir otra distribución de puntos. Entonces, eso va a constituir otra muestra. Le vuelven a dar OK y les va a seleccionar otros 10 puntos. Eso constituye otra muestra. Entonces, ese conjunto de 10 puntitos me va constituyendo cada una de estas muestras. Entonces, de la población que ustedes tienen, pueden tener infinita cantidad de muestras seleccionadas en forma aleatoria. Entonces, bueno, acá nos dice que una muestra aleatoria, que son estas de acá, X1, X2, X3 y hasta XN, de una población X, esta es la población, es un conjunto de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas a la población de la que provienen. O sea que todas estas muestras aleatorias ahora se convierte en una variable aleatoria, que es independiente. Y esto es importante porque nos dice que está idénticamente distribuida a la población de la que proviene. O sea,
todas estas muestras aleatorias, consideradas ahora en conjunto, como una variable aleatoria, va a tener la misma distribución que tenía la población. Si la población tenía una distribución, por ejemplo, una distribución normal que era la campana simétrica, bueno, el conjunto de estas muestras aleatorias va a tener también una distribución normal como una campana simétrica. Si la población tenía una distribución logarítmica positiva, bueno, las muestras aleatorias como variable aleatoria van a tener también una distribución logarítmica positiva. ¿Qué es esto que nos dice acá? O sea, están distribuidas idénticamente con la población. Después tenemos el muestreo sistemático. De vuelta el mismo ejemplito, si tenemos un área de estudio que es una línea o si es una superficie. En el sistemático que se selecciona cuál es el origen, cuál es la distancia entre las muestras, entonces a partir del origen y esa distancia que hay entre las muestras, bueno, en el origen distancia 0, si voy a poner 100 metros de distancia, bueno, en distancia 0 la primera muestra, a los 100 metros la segunda muestra, a los 200 metros la tercera, a los 400 y así. Se va respetando en forma sistemática esas separaciones, ya sea para una disposición lineal, como puede ser una beta, acá ustedes tienen los puntos donde serían muestreados, o para un área, una superficie, como es este caso, bueno, cada tanta distancia en la horizontal, en X, digamos, y en Y, cada tanta distancia en X y en Y, voy a ir tomando una muestra. Entonces me queda toda esta grilla, y en cada uno de estos puntos es donde yo tengo que ir al campo y seleccionar y tomar la muestra. Esto para reforzar el concepto de población y de muestra. Todo lo que está dentro del polígono negro me constituye la población, y fíjense que yo estoy sacando en muestras de los puntos celestes. Entonces yo voy a conocer cómo es el valor de la variable en los puntos celestes, pero a partir de esta muestra y los estadígrafos que yo puedo calcular de la muestra, y a partir de la inferencia, y si esa inferencia es válida, voy a conocer los parámetros de la población. O sea, que todo lo que queda en blanco yo no lo conozco, pero sí lo voy a poder inferir a partir de los valores de la muestra. Después tenemos otro tipo de muestreo que es el estratificado simple. En el estratificado simple se combina un poquito el sistemático con el aleatorio, porque en el estratificado simple se separan, digamos, en secciones en forma arbitraria. Acá está representado en forma tipo lineal. Esta sería la beta sobre la cual yo tengo que muestrear, y fíjense que uno ha separado en forma sistemática estas secciones. Entonces eso está hecho de manera arbitraria. Las secciones la determina uno, cuántas secciones son y de qué tamaño, y dentro de cada sección sí se hace un muestreo aleatorio. O sea, yo defino las secciones y por cada sección defino que voy a tomar 4 muestras. Bueno, la sección es algo arbitrario, pero dentro de cada sección la ubicación de las muestras es de forma aleatoria. Por eso fíjense que en cada sección la distribución de las muestras está puesta de forma aleatoria. Bueno, ese es el muestreo estratificado simple, que acá nos pone un ejemplito de una columna sedimentaria con la presencia de ciertos fósiles. Este estratificado simple se suele hacer mucho en este tipo de estudio, y las secciones por lo general tienen que ver con los bancos, digamos, y la litología que tiene. Se trata de separar por litología. Y dentro de cada banco el muestreo es aleatorio. Y después tenemos otro que es el muestreo de conglomerado. Acá tenemos un ejemplito para un mapa geológico. Fíjense en que bueno, tenemos las líneas, son diferentes tipos de estructura, y después tenemos litologías con distintos colores. Lo que se hace es, por cada entidad, digamos, se selecciona la misma cantidad de muestras. Acá las entidades están separadas según la litología que tienen
y según las estructuras que tienen. Y se hacen las muestras y se toma la misma cantidad de muestras en cada una de estas entidades. Acá lo tenemos para fósiles. Fíjense que cada entidad tiene determinados tipos de fósiles y las muestras respetan esos tipos de fósiles que tiene y se toman muestras de esos tipos de fósiles. Este es el muestreo de conglomerado. Entonces, bueno, ¿cómo van a ser las distribuciones en el muestreo? Acá nos dice que con los métodos de muestreo se ha resuelto el problema de la representatividad y de la aleatoriedad. O sea, esto que nos preocupaba en un principio, que la muestra sea representativa y que sea aleatoria, ya vemos que con los métodos de muestreo lo resolvemos. Que sería, volvemos para atrás, que sería esta parte. Que este muestreo sea representativo y que sea aleatorio. Bueno, con todos esos métodos de muestreo lo estamos resolviendo. Ahora quedaría resolver la parte de la inferencia. Bueno, sin embargo, resta el problema de la inferencia a partir de los estadísticos de la muestra, la inferencia de los parámetros poblacionales. Queremos conocer los parámetros poblacionales a partir de los estadísticos o estadígrafos. Es decir, averiguar si es que existe, cuál es la relación entre los estadísticos y los parámetros. O sea, si yo calculo la media para la muestra, necesito averiguar si esa media que calculé para la muestra tiene el mismo valor que la media de la población. O si la varianza de la muestra tiene el mismo valor que la varianza de la población. Es eso lo que necesito averiguar para poder hacer la inferencia. Entonces, la distribución muestral es, ustedes cuando están tomando la muestra, cuando tienen esa grilla de puntos y van al campo y sacan la muestra y miden el valor de la variable que están midiendo, van a tener una cierta cantidad de datos. Cuando lo ploteen, les va a quedar cómo se distribuye la muestra de ustedes. O sea, les puede quedar con una distribución normal, con una distribución uniforme, con una distribución logarítmica positiva, negativa, bueno, la forma que sea, va a tener de alguna forma esa distribución. A eso refiere la distribución muestral. Ahí nos dice que es la distribución de todos los valores que puede tomar el estadístico calculado a partir de muestras del mismo tamaño seleccionadas de forma aleatoria de la misma población. Y acá también agrega que, bueno, la distribución muestral de los estadísticos. O sea, recuerden que decíamos que ustedes pueden tomar una muestra, dos muestras o múltiples muestras. Si toman múltiples muestras, por cada muestra que ustedes tomaron, el estadístico, supónganse que vamos a hablar de la media como estadístico, el valor de la media por cada muestra va a tener un determinado valor. Entonces, todos esos valores ustedes pueden plotearlos y ver qué distribución muestral tiene. Bueno, eso es lo que le interesa acá a este punto. O sea, ¿cuál es la distribución muestral? ¿Cómo es el comportamiento del estadístico en el total de las muestras? Lo vimos un poco acá. De la población, ustedes pueden obtener infinita cantidad de muestras. Si por cada una de estas muestras ustedes van a calcular el media, si por cada una de estas muestras ustedes van a calcular la media, que es el estadístico, bueno, después quieren conocer cómo es la distribución muestral de ese estadístico, de esas medias. Esto que tenemos acá, esto sería como el esquemita de recién, puesto de otra forma. Acá tienen la población. Este es el parámetro de la población que ustedes quieren conocer. Para simplificarlo, supónganse que queremos conocer el valor medio. Vamos al ejemplo de Plutón. El valor medio del porcentaje de cuarzo. Ese es el parámetro de la población que ustedes quieren conocer. Entonces, ¿qué hacen? De esa población, ustedes pueden obtener infinita cantidad de muestras, entonces sacan todas las muestras posibles,
sacan todas estas muestras y por cada muestra ustedes van a obtener un valor del estadístico. Si dijimos que el parámetro era la media, entonces el estadístico va a ser la media. Entonces acá van a tener la media de la muestra 1, la media de la muestra 2, la media de la muestra 3 y así hasta la media de la muestra K. Si todos estos valores de la media ustedes los plotean, eso va a tener una cierta distribución. Y esta es la distribución que va a tomar el estadístico. Y esta distribución es la que nos interesa a nosotros conocer para ver si estos estadísticos se acercan o no al valor del parámetro de la población. Entonces lo vemos con un ejemplito. Ustedes tienen distribución de las medias muestrales. Esto es un ejemplo simple. Fíjense en que la población de ustedes, X, que es la variable aleatoria, la población tiene el valor 2, 4, 6. O sea, si lo grafican, acá tienen X, los valores de X desde 0 hasta 6. El valor 2 tiene una frecuencia de 1, el valor 4, frecuencia de 1, y el valor 6, frecuencia de 1. Si ustedes quieren calcular la media de esa población, tienen que hacer la suma de los valores dividido n, que n es 3. Entonces 2 más 4 más 6 dividido 3 nos da un valor de 3. O sea, la media de la población vale 4. O sea, el parámetro, que es la media, tiene un valor de 4. Y la varianza, recuerden que la varianza es el valor de de la variable con respecto al valor de la media elevada al cuadrado. Entonces, el valor de la variable 2 menos el valor de la media elevado al cuadrado más el otro valor de la variable que es 4 menos el valor de la media elevado al cuadrado más el otro valor de la variable menos la media elevado al cuadrado. Bueno, dividido n, todo eso les va a dar 8 sobre 3, que es 2.66. O sea, la varianza es 2.66. Entonces, esto es trabajando con la población. Acá tenemos población, parámetro poblacional y parámetro poblacional. Esta es la media y esta es la varianza de la población. Así que bueno, este es un ejemplito simple porque tenemos una población que tiene solamente 3 valores, cosa que eso no nos sucede nunca. Nosotros vamos a tener poblaciones infinitas, entonces no vamos a poder conocer, no vamos a poder calcular la media de la población o la varianza de la población. No la vamos a poder calcular en forma directa porque no vamos a tener todos los valores de la población. Entonces acá nos dice, suponga que se realiza un muestreo exhaustivo de esta población de todas las muestras de tamaño 2 y se obtienen las siguientes muestras. O sea, de esta población yo saco en forma aleatoria muestras que tengan un tamaño, un n igual a 2. O sea que tengo que tomar 2 valores en cada muestreo. Entonces, en el primer muestreo saco el 2 y el 2. En el segundo muestreo saco el 2 y el 4. En el tercero el 2 y el 6. Luego saco el 4 y el 2, el 4 y el 4, el 4 y el 6. Bueno, acá me quedan todos los pares posibles de muestras. De esta población, que tiene 3 individuos, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muestras posibles. Estos son todos los pares de muestras que yo puedo obtener. Entonces, bueno, todos estos pares que están acá, ahora los pongo en una tablita. Para cada uno de estos pares yo saco el valor de la media de la muestra, que es esto que vimos acá. Tengo la población, que son mis 3 individuos. Tengo los 9 pares, y acá voy sacando la media de cada uno de esos pares. Es esto que tengo acá. La media de la muestra 2 y 2, la media es 2. De la muestra 2 y 4, la media es 3. De la muestra 2 y 6, la media es 4. Bueno, y así sucesivamente. Saco la diferencia entre el valor de la variable y la media elevada al cuadrado. Es lo que tenemos acá. Eso me va a servir para la varianza. Entonces, bueno, si yo quiero conocer cuál es el valor medio de las medias muestrales, estas son las medias muestrales, cuál es el valor medio, entonces la sumatoria de las medias muestrales es 36, y si lo divido por 9, porque son 9 datos, me da 4. Entonces, la media de las medias muestrales es 4, que es igual a la media poblacional. Entonces, eso me está diciendo que
Si yo pudiera tomar todas las muestras posibles de una población, calculo la media para cada uno y saco la media de esas medias, ese valor me va a coincidir con la media de la población. Y después la varianza de las muestras, esto que tenemos acá tenemos el valor de la variable x menos la media elevado al cuadrado, me va dando esto. Esta sumatoria me da 12, lo divido por 9, que es n, y me da 1,33. La varianza de la población, la varianza de las muestras me da 1,33. Y la varianza de la población me da 2,66. En este caso no coinciden. Sí me coincide la media poblacional con la media de las muestras, pero no me coincide la varianza poblacional con la varianza de las muestras. Y el error típico es la raíz cuadrada de la varianza o desviación típica, me da 1,15. Acá fíjense que tienen graficado la media muestreal, estos valores que tenemos acá, lo tienen graficado acá. Por ejemplo, media con valor de 2, tenemos uno solo, entonces valor de 2, frecuencia 1. Valor de 3 tenemos 2, entonces valor de 3, frecuencia 2. Valor de 4 tenemos 3, entonces media con valor de 4, frecuencia 3. Bueno, acá tienen el histograma de las medias muestreales y la distribución que toman las medias muestreales, que en este caso es una distribución normal. Entonces, de este ejemplito, que es simple, porque tenemos una población de solamente 3 individuos, de ese ejemplo simple uno puede deducir que la media de las medias muestreales coincide con la media de la población, es lo que vimos acá, la media estas son las medias muestreales, el valor medio de todo esto es 4 y coincide con el valor de la media poblacional. Eso por un lado. La varianza de las medias muestreales es igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra. Fíjense, esta es la media de las muestras, es igual a la media la varianza de las muestras es igual a la varianza poblacional sobre n, el tamaño de la muestra. Fíjense, esta es varianza poblacional. Varianza poblacional nos dio 1,33. Varianza de las muestras 1,33 y varianza poblacional 2,66. Ese 2,66 lo divido en n, que es el tamaño de la muestra, lo divido en 2. 2,66 dividido en 2 es 1,33. Entonces, la varianza poblacional dividido en n es igual a la varianza muestral, que es lo que nos está diciendo acá. Varianza poblacional sobre n es igual a varianza muestral. Después tenemos que el desvío estándar de la distribución de medias muestrales, que lo podemos llamar como error estándar, es esto que tenemos acá, la desviación estándar sobre la raíz de n, y la distribución de las medias muestrales es simétrica, aunque la distribución de la variable no lo sea. Eso es importante. La distribución de las medias muestrales es simétrica. Fíjense que esta es la distribución de las medias muestrales. Todas estas medias que tenemos acá las graficamos con este histograma. Nos queda esta distribución, fíjense que es simétrica. Más allá de que la distribución de la población puede no ser simétrica. Por más que no sea simétrica la población, las medias muestrales sí tienen distribución simétrica. Bueno, acá viene un concepto que es importante, el teorema central del límite. Hay una definición informal y una definición formal. En la definición informal nos dice que cuando se efectúa un muestreo aleatorio de tamaño fijo n de una población que tiene una forma arbitraria, pero que tiene media y varianza finita, la distribución de las medias muestrales tiende aproximadamente hacia una distribución de frecuencias normal a medida que el tamaño de la muestra aumenta. O sea que si ese n lo tratamos de hacer lo más grande que se pueda, la distribución de las medias muestrales va a tender a tener una distribución de frecuencia normal.
Y como definición formal es si la variable aleatoria x1, la x2 hasta la xn, bueno, son variables aleatorias independientes y tienen toda la misma distribución con esperanza matemática. La esperanza de x es igual a la media poblacional y varianza b de x igual a la varianza poblacional finita distinta de cero. Se define una nueva variable aleatoria, que acá aparece la variable z, que es la variable que habíamos visto con distribución normal estandarizada, que nos decía que es cada valor de la variable. En este caso estamos trabajando con medias muestrales, así que sería la media de cada muestra, menos la media poblacional, sobre la desviación estándar dividido por la raíz de n. Esa es la media muestral. Entonces acá aparece de vuelta la variable normal estandarizada. Fíjense que acá tenemos una distribución de la población de la variable x. Acá la variable aleatoria x es el largo de la valva de Ostrea máxima. O sea, eso es lo que yo estoy analizando. ¿Cuál es el largo de la valva de este fósil? Entonces agarro cada uno de los fósiles y le mido ese largo. Ese es el valor que va tomando la variable para cada una de las muestras. Entonces, para la curva A, que es la curva verde, tenemos como media poblacional el valor de 100 y como desviación estándar 15. Y eso está representado en esta curva verde. Ahora me dice, fíjense que acá me dice si este n lo trato de hacer más grande, la distribución de frecuencia de las muestras tienden a una distribución normal. Entonces, en B, que es la curva roja, si el n es igual a 10, yo voy a tener una media poblacional que va a seguir siendo 100 y una desviación estándar de 4,7. Ahora, si yo aumento ese n en vez de 10, ahora tomo 100 muestras, la media sigue siendo la misma, pero la desviación estándar se me va achicando, que es la curva que tenemos acá con C, esa curva que está mucho más apuntada, digamos. Todos los valores tienden a concentrarse alrededor de la media. A ver, vamos a hacer un recrédito. Sí, vamos a hacer un recrédito acá. Y ahí seguimos con la otra parte. Hacemos unos 10 minutitos de recreo. Bueno, profe. Bueno.
Bueno, seguimos, chicos. ¿Están por ahí? Sí, profe. Bueno, ahí seguimos un poquito más. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Vienen siguiendo? ¿Vienen entendiendo? Sí, profe. Bueno. Entonces, a ver, hasta ahí habíamos llegado. Bien, bueno, acá nos dice, por otra parte, cuando se selecciona una sola muestra de todas las posibles de una población, existe una probabilidad de error en la inferencia del parámetro, dado que, aunque con probabilidad baja, una muestra puede tener valores medios alejados de la media muestreal, ya sea por muy pequeña o por muy grande. Entonces recuerda acá el caso de la población de 3 individuos, el ejemplo que estábamos viendo, muestreados con muestras de tamaño 2, solo 2 muestras tenían promedios bajos o altos, que era la muestra que tenía el 2 y el 2, digamos, que la media muestral daba 2, o que tenía el 6 y el 6, que la media muestral daba 6. O sea, el 2 y el 6 son los valores como media muestral que más se alejan del valor de la media poblacional, que es 4. Y esto lo teníamos solo para una muestra el 2 y solo para una muestra es el 6. Por eso dice frecuencia igual a 1. Y la media poblacional, habíamos visto que es igual a la media de las muestras, que era 4. Entonces este valor de 4, bueno, si uno, ¿qué hace? Uno de la población en realidad trabaja con una sola muestra. Prácticamente siempre van a trabajar con una sola muestra. Bueno, puede suceder el caso, como acá les muestra, que justo la muestra que sacaron sea la que tenga un valor del estadígrafo, que en este caso es la media, que se aleja un poco del parámetro de la población, como acá. Si ustedes, volvemos al ejemplo, acá está el esquemita. Si ustedes, digamos, seleccionan acá la M2, digamos, o bueno, la M1, digamos, la M1, seleccionan la M1 de todas las posibles muestras, ustedes sacaron la M1, y esa M1 es la que tiene media muestreal igual a 2, bueno, ese valor de la media muestreal se aleja del valor de la media poblacional, no es exactamente el mismo. La media de las medias muestreales sí es igual que la media poblacional, lo que pasa es que uno no trabaja con todas las muestras, uno no saca tanta cantidad de muestras y hace una media de todas las muestras, uno saca una sola muestra y trabaja con los valores de esa muestra. Entonces, lo que nos dice acá es que podemos tener el caso de que justo la muestra que tomemos sea la que tenía valores un poco más alejados del valor que corresponde al parámetro de la población. Y lo da con el ejemplito de la media con valor de 2 y 6 para la muestra, comparado con el valor de la media poblacional, que es de 4. Pero bueno, que obtengamos esas muestras con valores que se alejan un poco de la media poblacional o del parámetro, tampoco son probabilidades muy altas. Si se fijan de vuelta en el ejemplito, en la tabla, el valor que tiene mayor frecuencia es el de 4, que es el de la media poblacional. Entonces las medias de las muestras que tienen valores 4 son las de mayor frecuencia. Entonces hay pocas probabilidades. Fíjense que los valores más alejados, 2 y 6, tienen frecuencia 1. Entonces hay probabilidades bajas de que uno al sacar esa muestra sea justo la que tiene valores un poco más alejados que la media población. Pero bueno, existe la posibilidad, entonces hay que poder cuantificar eso. Entonces ahí nos dice que la probabilidad de error se puede calcular utilizando la distribución normal estandarizada, que vimos que es la Z, según el teorema central del límite que lo acabamos de ver.
Entonces la normal estandarizada nos decía que es el valor de la muestra menos el valor de la media poblacional dividido la varianza en poblacional sobre el tamaño de la muestra, que es n minúscula, que es 2, y todo eso a la raíz cuadrada. Entonces esta variable estandarizada nos da un z de 1.73. Si uno se va a la tabla de distribución normal estandarizada, que es la tabla z, y busca el 1.73, va a encontrar que el z, que sea mayor que eso, es de 0,0418. Eso significa que existe, si esto lo llevamos a porcentaje, corremos la coma a 2 lugares, existe un 4,18% de probabilidad de encontrar en muestras de tamaño 2, medias, que sean mayores o iguales a 6. Bueno, más adelante se verá si esta probabilidad es alta o baja en términos estadísticos. Entonces, tenemos la población, de esa población tomamos una sola muestra, entonces acá lo que vamos a calcular es, como habíamos visto que el parámetro de la muestra tiene una distribución normal, por eso usamos la variable estandarizada z. Acá lo que queremos saber es, bueno, qué probabilidad tengo de que la muestra que he tomado tenga valores más alejados hacia arriba, digamos, o más alejados hacia abajo, o sea, más grandes o más pequeños, que el valor de la media poblacional. Entonces, el valor que puede tomar la media muestral es 6, esta es la media poblacional, la variable estandarizada z me da un valor de 1,73, si ese valor lo busco en la tablita, valores mayores a 1,73, o sea, que la media muestral tenga valores iguales a 6 o mayores, tiene un 4,18% de probabilidad de encontrar. O sea, de todas las muestras que yo puedo sacar, todas las posibles muestras que yo puedo sacar, 4,18% de ese total de muestras van a tener valores de media muestral igual a 6 o mayor. Y después tenemos que ver si esa probabilidad del 4,18 o la probabilidad que sea, digamos, si esa probabilidad es alta o baja en términos estadísticos. O sea, vamos a ver que hay un mecanismo que nos va a decir, bueno, esta es la probabilidad de ocurrencia de valores mayores o menores que la media poblacional, y si eso estadísticamente es significativo o no. Si es significativo, entonces, bueno, no podemos hacer inferencia con esos valores, y si no es significativo, quiere decir que esos valores son aceptables, entonces podemos hacer la inferencia de los valores de la muestra hacia los parámetros poblacionales. Bueno, hasta ahí veníamos con la distribución de las medias muestrales. Ahora vamos a pasar. Acá tenemos la distribución de las medias muestrales, que pasaba con nuestra población y el cálculo de las medias. Si tomábamos las muestras, cómo quedan las medias y demás. Ahora vamos a ver lo mismo, pero para las varianzas. ¿Qué pasa con la varianza? Es el mismo ejemplito, todos los pares de muestras, el cálculo de la media para cada una de estas muestras, y la varianza que dijimos que es el valor de la variable con respecto al valor de la media, elevado al cuadrado. Ahí tenemos la varianza de las muestras, que es lo que tenemos acá. La varianza poblacional, recuerden que nos daba 2,66, lo teníamos acá. La varianza poblacional 8 dividido 3 es 2,66 cuando trabajamos con toda la población. Cuando trabajamos con muestras, la media de las muestras, fíjense que también me va a dar 2,66, la suma de la varianza de las muestras es 24, si lo divido en 9 me da 2,66. Acá tenemos el histograma para la varianza de las muestras y según la frecuencia. Entonces, para varianza 0 tengo 3 muestras con varianza 0. Entonces, valor de 0 para la varianza, frecuencia 3. Para el valor de 2 tengo 4 muestras. Entonces, para el valor de 2, frecuencia 4. Y para el valor de 8 tengo 2 muestras.
Entonces, para el valor de 8, 2 muestras. Este es el histograma que me muestra la distribución de frecuencia de las varianzas muestrales. Entonces acá nos dice, este ejemplo demuestra que en muestras de tamaño 2, la varianza muestral coincide con la varianza poblacional. O sea, la media de las varianzas muestrales, que es esto que tenemos acá, coincide con la varianza poblacional. Pero a medida que el tamaño de la muestra aumenta, el cociente entre la varianza muestral y la varianza poblacional se aleja de 1. O sea, a medida que este n se hace más grande, el cociente entre S2 y sigma 2 ya no va a ser 1, o sea, va a haber diferencia entre el valor de la media muestral y de la media poblacional. Pero bueno, se ha encontrado que la relación entre la varianza muestral y la varianza poblacional está dada por un nuevo estadístico que lo llamamos chi cuadrado. Este que está acá es el chi cuadrado, y ese chi cuadrado es el que me relaciona la varianza muestral con la poblacional. Chi cuadrado me dice que el chi cuadrado va a ser igual a n menos 1 por la varianza muestral sobre la varianza poblacional. Este chi cuadrado, al igual que la variable z, que es la normal estandarizada, el chi cuadrado ya está tabulado, o sea que ya se conocen todos los valores de chi cuadrado. Entonces, si yo conozco todos los valores de chi cuadrado, conozco los valores de la varianza muestral, porque yo tengo la muestra, puedo calcular la varianza, sé cuánto es el n, cuánto es el tamaño de la muestra, entonces puedo despejar el valor de la varianza poblacional. Entonces, entre varianza muestral y varianza poblacional están vinculados o están relacionados a través del chi cuadrado, excepto cuando las muestras tienen tamaño igual a 2, n igual a 2. Con n igual a 2 no me hace falta usar chi cuadrado porque coincide la varianza muestral con la poblacional, pero cuando el n es mayor que 2, sí tengo que usar chi cuadrado. De todas formas, un n igual a 2 prácticamente nunca van a tener. Los n siempre son más grandes. Bueno, esta es una distribución de los valores que va tomando chi cuadrado y las frecuencias absolutas. Acá están puestas de 0 a 1 y según los grados de libertad. Bueno, y ahí pasamos a diferencias. Entonces, bueno, como para cerrar el tema de las varianzas muestrales, ya vimos en las medias muestrales cómo es la relación entre las muestras y la población, y cuál es la probabilidad de que la muestra que uno toma se aleje del valor del parámetro de la población. Entonces trabajamos con la variable z estandarizada y vemos qué probabilidad hay de que mi media muestral esté alejada de la media poblacional, qué probabilidad hay, y después vamos a ver si esa probabilidad es significativa o no. Eso era para medias muestrales. Y en varianza vemos que si el n es igual a 2, varianza muestral y varianza poblacional coinciden, y si el n es mayor que 2, que es casi todos los casos, utilizamos el chi cuadrado, que es un estadístico que ya está todo tabulado, ya se conocen sus valores. Entonces, conociendo chi cuadrado, el tamaño de la muestra y la varianza muestral, podemos conocer la varianza poblacional. Entonces acá vamos a pasar a la otra parte del esquemita, que era la inferencia, llevar los valores de los calculados en la muestra, los estadísticos, llevarlos a los parámetros de la población. Entonces, bueno, la inferencia me dice que es la inferencia estadística es la rama de la estadística que comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades de una población estadística a partir de datos de una muestra a través de un razonamiento inductivo. El conocimiento científico avanza a base de formular hipótesis que se contrastan con la información que aportan los datos. Luego es necesario decidir si los datos apoyan o refutan la hipótesis. Es en este punto en el que la estadística inferencial ofrece su aporte, dado que permite tomar decisiones objetivas cuando se abordan diferentes problemas. Esto es lo que vamos a ver ahora, cómo estadística inferencial nos da herramientas para nosotros tomar estas decisiones, que es la decisión de ver si tiene validez el valor calculado en una muestra para llevarlo y asumir como que es el valor del parámetro de la población. Esas son las herramientas que nos va a dar la inferencia estadística. Entonces, la estimación de los parámetros, estos son los parámetros de la población, los que queremos conocer, digamos, como objetivo final.
La estimación consiste en elegir un valor que represente el parámetro poblacional. Existen dos alternativas para estimar los parámetros que son conocidas con el nombre de estimación puntual o estimación por intervalo. Entonces, lo que uno quiere hacer es esto, es elegir un valor que va a estar tomado a partir de la muestra, pero que me represente el parámetro poblacional. Eso es lo que la inferencia me está pidiendo en que haga, que los valores de la muestra los pueda tomar como representativos de los valores de la población. Los valores de la muestra yo los medí a partir de las muestras, y los valores de la población no los puedo medir, no los conozco, pero quiero ver si ese valor de la muestra es representativo del valor de la población. Y me dice la inferencia al mismo tiempo que se puede hacer de dos formas. Puedo hacer una estimación puntual o puedo hacer una estimación por intervalos. Ahora vamos a ver las dos formas. En la estimación puntual se utiliza el valor de un estadístico de la muestra, el estadígrafo estadístico de la muestra, para inferir el parámetro poblacional. Por ejemplo, la media muestral para estimar la media poblacional. El estadístico que se utiliza para estimar el parámetro poblacional es el estimador, y en forma genérica, bueno, se simboliza de esa forma, en tanto que el parámetro a estimar se simboliza con ese otro símbolo. Y acá el estimador, que es el de la muestra, digamos, debe tener ciertas características. Tiene que ser insesgado, varianza mínima, consistencia y suficiencia. Tiene que tener estas 4 características para ser un buen estimador. O sea, que esta media muestreal puede estimar a la media poblacional. Esta media muestreal tiene que ser insesgada, tiene que tener varianza mínima, tiene que tener consistencia y suficiencia. ¿Qué es cada uno? Insesgado, bueno, son estimadores que poseen la esperanza matemática igual al parámetro que tratan de estimar. Eso es lo que pasa, acá lo da como el ejemplo, lo que pasa con la media muestreal. La media muestreal, la esperanza de la media muestral es igual al valor de la media poblacional. Entonces, en ese caso, es insesgado. Y si un estimador es sesgado, el sesgo es la diferencia entre la esperanza matemática del estimador y el parámetro poblacional que se trata de estimar. Acá tenemos un ejemplito. Función de densidad de 3 estimadores del mismo parámetro, que tenemos cada una de estas curvas es un estimador que está tratando de estimar a este parámetro. A y B, fíjense, en A y B son insesgados porque el valor medio de A y B coincide con el parámetro, y en cambio C tiene sesgo. C está corrido, está desplazado. El valor medio de C, fíjense que está desplazado con respecto al valor del parámetro. C en este caso está desplazado hacia los valores positivos, entonces está sobreestimando el valor del parámetro. Y A, y la comparación entre A y B, A es más eficiente que B, porque la varianza en A es más pequeña que la varianza en B. B tiene más varianza, entonces los valores se alejan un poco más del valor de la media. B, al tener menos varianza, los valores están más concentrados alrededor de la media, entonces es más eficiente. ¿Qué es lo que viene acá? La otra característica eficiente, un estimador que es insesgado, es eficiente si comparado con otro estimador insesgado del mismo parámetro tiene menor varianza. Esto mismo que estamos viendo acá. A y B, los dos son insesgados porque el valor medio de A y B coincide con el valor del parámetro, pero A tiene menos varianza que B. Entonces A es más eficiente que B. Y la otra característica es consistente. Un estimador insesgado es consistente si cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito, el valor del estimador es igual al del parámetro. Mientras más grande sea la muestra, si vamos aumentando el tamaño de la muestra, si vemos que el valor del estimador tiende al valor del parámetro, bueno, ese es un estimador consistente. Y suficiente, un estimador es suficiente si toda la información acerca del parámetro se obtiene de todos los datos de la muestra. Esas son las 4 características que tiene que cumplir: insesgado, eficiente, consistente y suficiente.
Después nos dice que, bueno, aunque los estimadores reúnen todas las propiedades descriptas, insesgado, eficiente, consistente y suficiente, cuando se realiza una estimación por puntos, que es lo que estamos viendo, la estimación puntual, casi siempre se cometen errores. Por ejemplo, cuando se utiliza solo una media muestreal, la media muestreal X, para estimar la media poblacional, podemos cometer errores. ¿Qué es lo que veíamos acá? Si nosotros queremos estimar puntualmente, o sea, tomando un valor puntual de la media muestreal para estimar la media poblacional, podemos cometer errores. Y eso es típico de las estimaciones puntuales, que es lo que estamos viendo. Si volvemos al ejemplito, acá teníamos las medias. Fíjense que si yo tomo este par, o el segundo, o el cuarto, o el sexto, o el octavo, o el noveno, si tomo cualquiera de esos pares, el valor de la media no coincide con el valor de la población. Entonces, en esos casos, si tomo ese valor puntual, estoy cometiendo un error. O sea, tengo un error en la inferencia. Si justo tomo este par, o este otro par, o este otro par, si justo tomo alguno de esos pares, bueno, el valor de la media coincide con el valor de la población. Pero en cualquiera de los otros pares, el valor de la media no coincide. Entonces, ahí estoy cometiendo un error, y eso es muy típico de la estimación puntual. Entonces, para tratar de subsanar esto, lo que se tiene también es una estimación por intervalo. Acá nos dice que, dado las estimaciones puntuales pocas veces coinciden con los parámetros poblacionales, es mejor determinar un rango dentro del cual se encuentra el valor del parámetro que se va a estimar. Entonces se define un intervalo, como dice. Yo ahora no voy a decir, bueno, el valor de la media muestreal es de 4, entonces el valor de la media muestreal de la media poblacional es 4, sino que voy a decir, bueno, voy a dar un parámetro. Mi media poblacional va a estar comprendida entre 3 y 5, por ejemplo. Yo voy a dar ese intervalo de confianza, que le voy a poner un límite inferior y un límite superior, y en ese intervalo de confianza yo voy a decir que está contenido el valor del parámetro. O sea, ese intervalo de confianza, por este ejemplito, voy a definir que tiene el límite inferior a 3 y el límite superior a 3. Entonces voy a decir que el parámetro que estoy estimando, que es la media de la población, tiene un valor que está comprendido entre 3 y 5. Y además de eso voy a decir con qué nivel de significancia está hecha esa proposición. Voy a decir, el parámetro poblacional, la media poblacional, tiene un valor comprendido entre 3 y 5%, con un nivel de significancia del 95%, por ejemplo, o del 99%, o del 99,9%, lo que yo quiera definir. Y es así como se construye. Ya, este es el parámetro de la población que yo voy a estimar. Le voy a dar cuál es el valor del límite inferior, cuál es el valor del límite superior, y cuál es el nivel de confianza. El nivel de confianza es 1 menos el nivel de significancia. El nivel de significancia es 1 menos el coeficiente de confianza. Si yo quiero que este intervalo tenga una confianza del 95%, bueno, alfa va a ser 95% o 0,95. Si quiero que tenga una confianza del 99%, o sea, estar seguro al 99% que el valor del parámetro va a caer dentro de este intervalo, entonces alfa va a valer 99% o 0,99. Entonces ahí construimos una estimación por intervalo. Ya no vamos a dar un valor puntual para el parámetro, sino que vamos a dar un intervalo con su valor mínimo y máximo, y entre esos valores, con un determinado nivel de significancia, vamos a poder asegurar que el valor del parámetro está contenido en ese intervalo. Esta es una notación general para cualquier parámetro y su correspondiente estimador. El intervalo de confianza tiene esta forma. Entonces, este es el parámetro que yo quiero estimar. Acá está el estimador. Entonces, al estimador le resto una constante, ese es el límite inferior. Y al estimador le sumo una constante, ese es el límite inferior. Y su nivel de significancia con el coeficiente de confianza que uno establece. Acá tenemos un ejemplito que dice que si tomamos 10 muestras del mismo tamaño n de una población y se construyen los 10 intervalos de confianza
para el parámetro, con información de cada una de esas muestras, 9 intervalos contendrán el parámetro y uno no lo hará. Acá dice que 9 intervalos contendrán el parámetro porque nosotros, para construir estos intervalos, ver qué constante le sumamos y le restamos cuál le sumamos, hemos definido un coeficiente de confianza del 90%. Entonces, ese coeficiente de confianza del 90%, si yo tengo 10 muestras, me está diciendo que 10 van a caer adentro, los intervalos de esas 10, 9 van a caer el parámetro de adentro y otro va a caer afuera. Yo acá tengo las 10 muestras, los 10 intervalos de confianza construidos. Fíjense en que en todos los intervalos, el valor del parámetro que está el valor del parámetro cae dentro del intervalo, excepto el 1, que es donde el valor del parámetro cae por fuera del intervalo de confianza. Esto es porque está construido con un nivel de significancia del 90%. Entonces, bueno, la estimación de cualquier parámetro poblacional por el método de los intervalos de confianza requiere, primero, fijar el coeficiente de confianza, que es el alfa, si vamos a querer que sea el 90, el 95, 98, 97, 99, lo que nosotros consideremos, lo tenemos que fijar, tenemos que extraer la muestra y calcular el estadístico, y luego conocer la distribución que tiene el estimador del parámetro. Entonces acá tenemos un ejemplito para intervalo de confianza para la media poblacional, en este caso, si conocemos la varianza poblacional. Entonces, para la media poblacional, que es el parámetro que queremos estimar con un intervalo de confianza, vamos a tener las muestras con las cuales nosotros hemos trabajado. Entonces de esa muestra vamos a tener el valor de la media de la muestra y vamos a trabajar con la variable normal estandarizada. El alfa, que tenemos que definir, si el alfa va a ser el 90, 95, 99, definimos cuánto es. Alfa significa esto, o sea, construir el intervalo es esto que está ejemplificado en este esquemita. En este intervalo, todos estos valores que tenemos acá son los valores que puede tomar el parámetro poblacional, y es lo que yo estoy asegurando con un cierto nivel de confianza. Entonces, yo estoy diciendo que la media poblacional va a tener un valor comprendido en este rango de valor, y eso lo digo con un 95% de confianza. Y esto que está acá afuera es el nivel de significancia, digamos, que es el posible valor que puede tomar la media poblacional no incluida en este intervalo de confianza. Entonces este intervalo lo construyo con el valor de la media muestreal menos la variable estandarizada. El alfa siempre lo tenemos que partir en 2 porque como es una distribución simétrica me queda la mitad del alfa para el lado izquierdo y la mitad de alfa para el lado derecho, y la variable estandarizada de la desviación estándar sobre raíz de n. Entonces, de esta forma yo puedo calcular el valor o el intervalo de valores que puede tomar la media poblacional. Fíjense, acá tenemos un ejemplito de eso mismo. Cómo calcular un intervalo de confianza para la media poblacional con varianza poblacional conocida. Entonces, acá tenemos los siguientes datos, corresponden a concentración de plomo en efluentes de una industria. Entonces, mi muestra fue tomar 10 muestras y los valores me dan esto. Esto es concentración de plomo. Acá tengo los 10 valores de la concentración de plomo. Esto es mi muestra. Me dice que la varianza poblacional es conocida. O sea, habían estudios previos y ya se conocía la varianza poblacional, que es igual a 900. El tamaño de la muestra es 10, que son estos valores que tengo acá. La media de la muestra es 8.852, o sea, sumo todos estos valores y lo divido por 10 y me da esto. La varianza de la muestra es esto que está acá, 765. Acá defino mi coeficiente de confianza. El alfa lo defino en 0,95, 95%. Entonces hago 1 menos 0,05. Eso me da el 0,95, que sería el alfa. Entonces, este 0,05 lo divido por 2, que serían las colas de la distribución, esto que tenemos acá y esto que tenemos acá, y me da 0,025.
Entonces, de la tabla de la variable z estandarizada, buscamos el z de 0,025, me da 1,96, y el z de 0,900, acá está mal, debería ser 0,975, me da 1,96. Acuérdense que la clase pasada, cuando veíamos la distribución de la variable z, que es simétrica, al ser simétrica, el mismo punto de ambos lados tiene el mismo valor. Por eso acá me da 1,96 y 1,96. Entonces construimos el intervalo de confianza que tenemos acá, lo construimos. Lo que vamos a estimar es la media poblacional, o sea, a partir de la media de cantidad de plomo de esta muestra, yo quiero saber cuánto es la media de toda la población. Entonces tengo la media de la muestra, 8.852, el z de alfa sobre 2, 1,96 negativo, la varianza poblacional la conozco, es 900, y el n es 10, la raíz de 10. Del otro lado construyo la otra parte del intervalo, el límite superior, 8.852, que es la media, más el z, 1,96, media poblacional sobre raíz de n. Si uno calcula todo esto, el límite inferior va a dar 8.294 y el límite superior 9.410. Esto me está diciendo que el intervalo que va de 8.294 a 9.410 tiene un 95% de probabilidad de contener a la media poblacional. O sea, hay un 95% de probabilidad de que la media poblacional, que yo no la conozco, digamos, esté comprendida entre estos valores. Y bueno, nos queda un margen de error que es de ese 5%, que ya después vamos a ver más adelante si ese margen de error del 5% es aceptable o no. Entonces, para medias poblacionales trabajamos con la variable estandarizada y construimos los intervalos con la media muestral y la variable z estandarizada. De esta forma estamos haciendo una estimación puntual. Bueno, yo acá estoy conociendo cuál es el valor de la variable, de la media poblacional. Y con qué margen de seguridad, digamos, ese valor está contenido en ese intervalo. Y bueno, lo mismo, si trabajamos también en intervalos de confianza para una media poblacional, pero en este caso la varianza poblacional estimada con la varianza muestral. O sea, no conocemos la varianza poblacional de antemano, sino que la estimamos con la varianza muestral. O también el estadístico T, que es la T de Student, también se utiliza cuando el tamaño de la muestra, el n, es pequeño. Entonces construimos el intervalo, de vuelta lo que queremos conocer es el parámetro poblacional, que en este caso es la media. Tenemos la media muestral. En este caso vamos a trabajar con la varianza muestral, y el T de Student también es otra distribución que está tabulada. Entonces uno lo que hace es buscar en la tabla el T de Student. Acá no solamente buscamos el alfa sobre 2, sino que también hay que tener en cuenta los grados de libertad. ¿Ve? Recuerden que son los grados de libertad, que es n-1. Entonces cuando se van a la tablita, van a ver que en la tablita de T de Student van a tener por un lado los grados de libertad y por otro lado los valores de alfa sobre 2 que ustedes están buscando. Acá está en forma esquemática lo mismo. Este es el intervalo que yo voy a construir. Lo que está dentro de la parte blanca es lo que tiene el nivel de significancia, 95, 99%, lo que sea. Lo que me da la seguridad que mi valor va a caer dentro de este intervalo, y las colas que quedan por afuera es el error que uno puede tener. Entonces, bueno, un ejemplito para ver la media poblacional calculada con el estadístico T de Student. Acá dice los siguientes datos son concentración de arsénico en el agua que fueron obtenidos de un acuífero del sector central de la provincia del Chaco, que se supone tiene una distribución normal. Entonces acá tengo mis 1, 2, 3, 4, 6 muestras con los valores de arsénico expresados en miligramos por litro de ese acuífero del Chaco. Entonces ahí están los valores de las muestras
el n es igual a 6, la media es 488, si sumo todo esto y lo divido en 6 me da 488, la varianza muestreal es 1,49, el coeficiente de confianza, acá fíjense que el nivel de significancia, alfa, lo pone en 90% o 0,90, entonces el coeficiente de confianza es 0,10, me va a quedar, si es 0,10 me va a quedar 0,5 en una cola y 0,5 en la otra cola. Bueno, la raíz de n es 2,45, S sobre la raíz de n es 0,61. B, que son los grados de libertad, acuérdense que igual trabajamos con T de student. En la tabla tienen que buscar según los grados de libertad, que es n-1, n es 6, entonces B va a ser 6 menos 1, 5. Entonces de la tabla de T de student, que la tienen en los libros, van a tener para el T de student con 5 grados de libertad y alfa sobre 2, acuérdense que es 0,05, alfa es 0,10 y la mitad de 0,10 es 0,05. Entonces el T con 5 grados de libertad y 0,05 es igual a 2,05. Entonces construimos nuestros intervalos, el valor de la media muestral 488, media muestral 488, el valor de T 2,05, S sobre raíz de N, dijimos que es en 0,61 o 0,6. Lo mismo para el otro lado, y me da que el valor de la media poblacional va a estar comprendido entre 3,65 y 6,11, con un coeficiente de confianza del 0,90%, del 0,90 o del 90%. Esto llevado a sentido geológico diría que el contenido medio de arsénico del acuífero pertenece al intervalo 3,65-6,11 miligramos por litro con un nivel de confianza del 90%. O sea, que si uno va y saca muestras de ese acuífero, hay un 90% de probabilidad de que esas muestras tengan un valor medio que está entre 3,65 y 6,11. Bueno, y hasta acá llegamos con la parte teórica. No sé si les ha ido quedando más o menos claro o se han perdido en algún lugar. Mucho de esto lo van a ir viendo en la práctica también hoy en la tarde, así que por ahí, si van teniendo los apuntes a mano a medida que hacen la práctica. Sí, igual con la práctica es como que uno termina de reforzar todo. Sí, tal cual, por eso les insisto mucho con la parte práctica, porque esto se vuelve abstracto, pero cuando uno se pone y lo hace a mano o en Excel, va entendiendo un poco más qué está haciendo. Y si tienen la teoría a mano, digamos, van comprendiendo conceptualmente qué es lo que están haciendo. Profe, ¿podría mandar el Power así lo leemos antes de entrar a la práctica? Sí, esta unidad, el de la unidad 2 se los mandé, no me acuerdo. En la unidad 2 sí. Bueno, ahora les mando este entonces. Perfecto, gracias. Bueno, entonces nos estaremos viendo. Que tengan buen fin de y aprovechen la clase esta tarde. Igual, profe. Saludos. Bien. Gracias. Chao. Profe.